La bendición está en el sacrificio. El sacrificio nosotros lo vemos desde el principio de la palabra de Dios, desde el capítulo 1 de Génesis hasta lo último en Apocalipsis. Uno de los libros que la gente menos le gusta leer, pero es donde más hay sacrificio, es el libro de Levíticos. El libro de Levíticos nos habla acerca de los sacrificios, cómo los debemos hacer, por qué los debemos hacer y qué desata un sacrificio en la vida de alguien. Y esto era algo normal dentro del pueblo de Dios. El sacrificio era algo que Jehová le pedía al pueblo desde el principio de la humanidad. Es más, todos los hombres y mujeres de Dios que están detallados en la Biblia hicieron sacrificio a Dios en alguna etapa de su vida. Todos en alguna etapa de su vida hicieron un sacrificio a Dios. Dice la Biblia que Abraham sacrificó a su hijo. Dice que Jacob también hizo sacrificio cuando peleó con el ángel. Dice que Isaac hizo también sacrificio, José hizo sacrificio. Cuando usted ve la palabra de Dios, la palabra nos habla del sacrificio. Pero ¿qué secreto hay detrás del sacrificio? ¿Qué es esto del sacrificio? Cuando Dios me dijo, habla del sacrificio, escúcheme, yo comencé a pensar de qué era un verdadero sacrificio. Y en Latinoamérica se nos ha enseñado un mal concepto de lo que es el sacrificio. Diga conmigo, mal concepto. Dentro de la Biblia, un sacrificio se le conocía también como una ofrenda. Diga conmigo, ofrenda. Era algo que se le daba a Dios por su grandeza. También hay otro término que se usa en la palabra de Dios, y es que quizá usted lo haya leído pero no le entiende. Es la palabra holocausto. La palabra holocausto era un sacrificio que era de un animal vivo, un animal que era perfecto, y lo metían dentro del altar en llamas. Y para que el sacrificio fuera completado tenía que quemarse todo y quedar en cenizas. Y dice la Biblia que el olor que subía de allí era fragancia para Dios. Entonces nosotros hoy en día conocemos un mal concepto también de la palabra holocausto. ¿Cuántos han escuchado holocausto? Muchos de ustedes cuando escuchan holocausto piensan en los judíos que fueron sacrificados. Pero el término no es correcto, porque el holocausto no es de personas, sino que el holocausto verdadero era de animales perfectos delante de Dios. Y era como un olor fragante que subía en el templo, era un humo que subía. Y cuando subía a Dios, Dios se alegraba porque su pueblo estaba ofreciendo sacrificio en el altar. Y una de las cosas también que menciona la Biblia es que los sacrificios eran para pedir dirección, eran para pedir también algo en específico, o simplemente era una muestra de agradecimiento. Muchos de nosotros no entendemos esto, pero cuando nosotros entendemos el concepto de ofrenda, nosotros no le damos a Dios cuando necesitamos algo, sino que le damos a Dios en toda etapa de nuestra vida. Escuche, no le estoy hablando de ofrenda monetaria, le estoy hablando de ofrenda. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser ofrenda viva delante de Jehová. O sea, nuestra vida tiene que ser una ofrenda viva delante de Dios. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú no tienes que negarle a Dios, porque tú sabes que ya tú no vives más, sino que ahora Cristo vive en ti, y tú simplemente eres ese cordero que está dispuesto a ir al altar, ser quemado para que el olor suba como fragancia para Dios. Ahora, hoy en día hay muchas personas que dicen que aman a alguien y que son leales a personas, pero una de las verdades que debemos entender es que la única manera de saber si hay amor en una relación es a través de los actos de sacrificio.
dime cuánto sacrificas y te diré cuánto amas. Dime cuánto sacrificas y te diré qué tan leal eres. Porque nosotros pensamos que cuando nosotros amamos, siempre tenemos que recibir algo. Pero el verdadero amor no espera nada, sino que todo lo sacrifica. Usted está aquí. Vamos, no se me desconcentre. En el verdadero amor se encuentra el sacrificio. Y esto es algo que el pastor no se está inventando, esto es algo bíblico. Una de las peticiones que Dios siempre le hacía al pueblo era sacrificio, pero era para probar su fidelidad y también para probar cuán amor tenían el pueblo hacia Dios. Y le digo esto: usted no puede decirle a alguien que le ama si usted no sacrifica algo. Usted no puede vivir para Dios si usted no sacrifica algo. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios tienen que sacrificar algo, porque a través del sacrificio es que nosotros podemos poner a Dios en primer lugar. Porque, ¿sabe? Dios no te pide lo que está por detrás, Dios te pide lo que está por delante de ti. Porque en el sacrificio, mira, cuando tú sacrificas y tú lo traes al altar, dice, la misma llama, el fuego comienza a quemarlo, y Dios dice, hay un sacrificio que me es olor fragante. Y yo te pregunto en esa noche, ¿qué tienes que sacrificar tú? ¿Qué tienes que sacrificar tú? ¿Y por qué yo dije que el cristiano o el latinoamericano tiene un mal concepto del sacrificio? Porque a nosotros se nos ha enseñado que el sacrificio tiene un sentido negativo de ceder. Diga conmigo, ceder. O sea, que yo te doy algo y yo pierdo. Ese es el sacrificio. Ay, lo que pasa es que yo me he sacrificado toda la vida y yo no he tenido nada. Porque sacrificamos con la intención de esperar algo. Sacrificamos quejándonos. Aló. Porque pensamos que el sacrificio es algo negativo. Cuando yo escucho la palabra sacrificio en el español, yo digo algo negativo. Y si usted está de acuerdo conmigo, yo creo que toda la vida me han dicho, tienes que sacrificar para conseguir algo. Y uno dice, no, yo no quiero sacrificar, yo estoy bien así. Entonces nosotros vemos que siempre se nos ha enseñado que el sacrificio significa renunciar a algo de valor en provecho de algo de mayor importancia. ¿Cuántos saben eso? Pero tú sabes que ese concepto está a medias. Ese concepto no es lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted esté conmigo aquí porque va a aprender algo hoy. Es lo más correcto de hacer, pero involucra el sentimiento de pérdida o castigo. Cuando nosotros se nos dice sacrifica algo, lo primero que nosotros pensamos es castigo o es pérdida. Cuando tú dices, pero ¿cómo lo voy a sacrificar si eso es lo que yo amo? Lo voy a perder. Pero usted sabe que en el antiguo hebreo ese no era el concepto de sacrificio. Ahora, yo quiero enseñarte la verdadera raíz de la palabra sacrificio. La verdadera raíz del sacrificio. Y yo te digo, para aquel que está entendido en la lengua hebrea y en la verdadera etimología de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la palabra sacrificio, entiende y cambia su concepto, y en base a eso es que se dirige a mejores acciones en su vida. Te lo voy a decir. Usted sabe que el sacrificio en la Biblia es una señal de triunfo. No es una señal de pérdida. No es una señal de castigo. O sea, que cuando Dios le pedía algo a alguien, no era porque Dios lo quería castigar. Cuando Dios le pedía algo a alguien, no es porque Dios le quería dar una pérdida, sino que Dios quería que esa persona fuera bendecida sobre las otras personas. Yo creo que usted no está entendiendo.
Miren, el judío entiende sacrificio, triunfo. El latino dice sacrificio, me lo quieren quitar y ese es porque el jefe la tienen conmigo. Pérdida. Ese jefe me odia porque quiere que el pastor, ese pastor me tiene molesto, ella quiere que todo lo sacrifique. Sí, porque me quiero comprar una zapatilla y no quiero eso. Ese pastor quiere que sacrifique mi bachata que yo vengo escuchando de 10 años. Sí, porque es lo que yo amo. Y cuando la escucho de una vez se me mueve el cuerpo. Yo no voy a sacrificar nada. Entonces lo vemos como una pérdida. Lo vemos como, escúcheme, lo vemos como un castigo. ¿Usted está aquí? Y eso es lo que se nos ha metido en la mente. Eso es lo que nos han enseñado desde muy pequeño. Que si nosotros sacamos algo de nuestra vida, entonces nosotros perdemos. Pero muchas veces Dios quiere arrancar algo de tu vida para que cuando esté vacío Él pueda depositar algo mejor. Yo no sé si usted está entendiendo. Porque Dios cuando quita, Él quiere poner lo nuevo. Mire, Dios no puede poner lo nuevo si primero no quita lo viejo. Y hay gente que le gusta andar con la misma mantita que tiene desde primer grado. Y Dios le dice, quita esa mantita porque tengo un manto de gloria para tu vida. ¿Y sabe lo que hace el cristiano que no tiene el entendimiento? Se mete la mantita en el dedo y se la chupa durante toda su vida. Por eso Pablo le decía, ya a ustedes no les puedo hablar como niños, porque ya ustedes tienen que crecer. Y mire, el cristiano entendido sabe que tiene que sacrificar para poder crecer. Sabe que tiene que arrancar cosas para poder crecer. Sin sacrificio no hay crecimiento. Por eso te dije, ¿qué tanto estás sacrificando tú? Y te diré qué tan lejos vas a llegar. Hay gente que tiene que sacrificar, escúchame, tiempo de su vida. Hay gente que tiene que sacrificar, mire, hasta su propia prueba. Porque su prueba los tiene atados durante años y no la sacrifican. ¿Saben por qué? Porque les gusta la comida de la prueba. Les gusta el Egipto. Mírame, el pueblo de Egipto estaba saliendo hacia una tierra prometida, pero la mentalidad no la habían cambiado. Tú no puedes recibir algo nuevo con una mentalidad vieja. Es por eso que Dios tiene que transformarte. Es por eso que Dios tiene que revelarte, que Él quiere llevarte a cosas mejores. Hay gente que tiene trabajo, escúchame, yo conozco gente que tiene trabajo durante 20, 25 años, donde están cobrando $300 mensuales y ellos se sienten cómodos y dicen, no, yo no me quiero mover porque si me muevo quizás pierdo esto y no tengo lo mejor. Y se conforman con eso y dicen, yo estoy bien. Yo pago todas mis cuentas y me quedan $2 para la quincena. Pero se han acostumbrado a vivir en mediocridad. Porque no se les ha transformado la mente. Por eso Pablo decía, renovaos en nuestra mente. ¿Sabe? Porque si Pablo le enseñaba una revelación nueva al pueblo, no lo hubieran recibido si no tienen una mente nueva. Por eso es que por más que tú gastes saliva en gente, hay gente que no va a cambiar hasta que no cambie su mente. Tú le das, míreme, tú le das la mejor enseñanza, la mejor prédica. Viene el mismo Jesús, se le aparece en sueños y esa gente no cambia. Y es bíblico que el trigo y la cizaña crecen juntas. Pero tú decides ser trigo o tú decides ser cizaña. Es una decisión. Porque si tú vienes a la iglesia, tú escuchas la palabra de Dios y tú te vas y vuelves a lo mismo, eres una cizaña. Y tú sabes lo que se hace con la cizaña. Se corta y se echa al fuego. Y tú sabes qué pasa con el trigo. El trigo se queda, produce, se reproduce y comienza a dar fruto hasta más, no más. Por eso yo no sé si tú tienes una mentalidad de cizaña. Yo no sé si tú tienes una mentalidad pequeña, pero si Dios te ha traído en esta noche, entonces tú tienes que activar tu mente y comenzar a decir, es tiempo de comenzar a pensar como trigo. Es tiempo de comenzar a pensar que el Dios tiene algo mejor y mayor para mí. Hay gente que está tan limitada.
y no pueden avanzar porque no saben lo que tienen que soltar. Escúchame, lo que te funcionó ayer no te funciona hoy. Quizás Dios te lo está arrancando y tú dices, pero si esta es mi espada que me funcionó hace 20 años, con el cual maté al gigante. Dios dice, arranca esa espada porque ya no sirve de nada. Hay amistades que te funcionaron ayer, pero no te funcionan hoy. Ay, Dios mío, usted no está entendiendo eso. Porque hay amistades que te fueron bien en el mundo, pero hoy que tú estás en Cristo, ya esas amistades no son funcionales. Porque cuando tú tratas de hablarle que tú estás viniendo a la iglesia, que tú estás siendo transformado, ellos te dicen, toma una cervecita, toma el cigarrillo. Y tú dices, pero yo quiero cambiar, pero no puedo cambiar porque mis amigos quizás van a pensar algo mal de mí. Y es que si tú no los quitas, escúchame, tú serás quitado. Porque la cizaña tiene que ser arrancada. Ellas crecen juntas, pero cuando crecen se van arrancando. Porque si no se arranca la cizaña, mata el trigo. Y yo quiero hablarle a alguien en este día que tiene que ver dentro de su corazón qué tiene que sacrificar delante de Dios. Usted sabe lo más tonto de un cristiano o de una persona que viene a la iglesia, que viene durante muchos años y se vaya al infierno. ¿Aló? Que viene escuchando la palabra y conoce la palabra, pero en sus estados comienza a pelear con la otra, con personas. Pero cuando llega a la casa ve pornografía. Pero cuando llega a la casa tiene una doble vida, tiene otra mujer. Y cuando está aquí es aleluya, gloria a Dios. Eso es lo más tonto que puede pasarle a alguien. Porque tú estás recibiendo la revelación, pero ¿qué estás haciendo con la revelación? ¿Qué estás haciendo con el tesoro que Dios te está dando en la mano? Por eso Jesús decía que las perlas no se le echan a los cerdos, que el pan es para los hijos, no para los extranjeros. ¿Usted sabe qué significa eso? Que el pan y las perlas son para aquel que las quiere. Jesús no perdía su tiempo con gente que no quería venir a seguirle. Jesús hablaba una sola vez, no le rogaba a nadie. Jesús decía, sígueme. Si no, ve a The Chosen. Le pasaba al lado y le decía, sígueme, Leví. Y Leví dejaba todo y lo seguía. Y el romano, que era el jefe de él, decía, hey, ¿cómo vas a dejar todo? Yo no sé tú, pero alguien que tiene una unción mayor, alguien que fue destinado para cambiar mi vida, me llamó. Y esa llamada yo no la puedo hacer esperar. Esa llamada yo no puedo decir, espera, aguanta que quiero vivir mi vida. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Cuando no hay entendimiento, escúcheme, hay muerte. Y hay gente que está muerta espiritualmente porque no entienden la importancia de sacrificar. No entienden la importancia de ir a intimidad. No entienden la importancia de orar. No entienden la importancia de dejar lo que tiene que dejar atrás, porque ya eso no me funciona para lo que Dios tiene adelante. Usted está aquí. Y algo que a mí me gusta es que Dios siempre pedía, pero Dios también dejaba que la gente sacrificara. Y escúcheme, como me pasó a mí, yo le voy a romper los sesos con lo que significa la palabra sacrificio. El término sacrificio viene del hebreo, escuche esto, viene del hebreo corbán. Diga conmigo, corbán. Y corbán tiene un sentido totalmente diferente a lo que se nos ha enseñado. Yo le dije que el sacrificio para el pueblo hebreo era triunfo. ¿Pero qué era triunfo? La palabra hebrea es corbán y significa, escuche esto, significa acercamiento. ¿Aló? Otro sentido de la palabra corbán es ponerse a una distancia menor. Pero, pastor, ¿qué usted está diciendo? Es que muchas veces Dios le pedía algo a su pueblo como sacrificio para que ellos se pudieran acercar a Él. El único propósito del sacrificio es que el pueblo de Dios se acerque a Dios.
no es un castigo, sino que Dios te pide cosas que tú dejes para poder acercarte a Él. Él dice, deja eso y como lo dejas yo me acerco un poco más. Deja lo otro y yo me acerco un poco más. Cuando estás totalmente, míreme, rendido y sacrificado delante de Dios, es que Dios llega delante de ti, te abraza y te dice, ahora es tiempo de prosperar, ahora es tiempo de levantarte, porque lo que te pedí me lo diste. Y yo decía, sacrificio era castigo, sacrificio era dolor, porque ¿por qué tengo que darle a Dios lo que a mí me gusta? Y es que Dios no te lo exige, Dios te lo pide, pero no te lo exige. Porque es decisión tuya. Pero dependiendo de cuánto tú sacrifiques, escúchame, así mismo vas a ver más cerca a Dios. Muchas veces Dios te dice, deja ese chat que estás escribiendo, deja esa persona con la cual estás chateando todos los días. Y tú dices, pero si esa amiga, ese amigo es lo mejor de este mundo, Dios me ha bendecido. No, es que yo quiero acercarme a ti. Míreme, desde el momento que yo vine a Cristo, yo he tenido que sacrificar para poder conocer más a Dios. Usted conoce a Dios de cerca cuando usted sacrifica bastante. Pero si usted sacrifica poquito, usted ve a Dios de lejos. Por eso, usted sabe, por eso yo no lucho con la gente. Usted quiere venir a la iglesia, usted no quiere sacrificar su tiempo, ese es problema suyo. Pero aquel que deja de sacrificar se aleja poco a poco de Dios. Porque el sacrificio me acerca, pero el dejar de sacrificar me aleja de Dios. Hay muchas veces que yo tengo que sacrificar cosas. Y mire, pregúntele a los servidores, a los ancianos, ¿cuántos sacrifican? Pero la gente que dice, no, es que lo que pasa es que ya, no sé, yo he sacrificado mucho para Dios, ya yo quiero dejar de sacrificar. Es decisión tuya, pero te vas a ir alejando. Es como aquel que dice, yo ya no me voy a meter en eso, ya yo no voy a servir en la iglesia, voy a venir a sentarme. Le doy 3 meses para que se aleje de Dios totalmente. Porque en el sacrificio hay acercamiento. O sea, Dios hizo el sacrificio, escúchame, Dios hizo el sacrificio para él poder descender. Antes de que Dios descendiera a su gloria, primero tenía que haber sacrificio. ¿Sacrificio de qué, pastor? Sacrificio de adoración, sacrificio de danza, sacrificio de darle todo a Dios. Dice la Biblia que cuando Salomón, escúcheme, sacrificó todo, le dedicó el templo a Dios, entonces la gloria de Dios descendió e inundó el lugar. Usted quiere ver la gloria de Dios, sacrifique. Usted quiere ver a Dios de cerca, sacrifique. Míreme, hay requisitos que para mí son importantes. Gente que no le gusta sacrificar el sueño, yo siento que no crece. Pastor, lo que pasa es que yo me gusta dormir. A todos nos gusta dormir. Los martes y los jueves, míreme, yo te digo quién se conecta y te digo quién va a crecer y quién se va a detener. Porque ellos están sacrificando horas de sueño que nos cuesta a todos. Pero las horas de sueño que tú estás sacrificando es como ese animal que tú estás poniendo, se está quemando. Y Dios dice, hay un pueblo que está sacrificando su hora de sueño, que yo le he dado derecho, pero me lo está entregando. Entonces yo me voy a descender y me voy a manifestar en su vida. Diga conmigo, sacrificio trae acercamiento. Mire, dependiendo del sacrificio, así mismo es el amor a Dios. Porque esta es la manera que uno se acerca a Dios. Y yo te quiero preguntar en este día, ¿qué tienes que sacrificar? Mire, hay gente que tiene que sacrificar su dinero. Porque yo te digo esto, el diezmo es una petición de Dios. Escucha, el diezmo es una petición de Dios. Pero Dios no viene y te obliga a decir, ¿cuándo lo vas a hacer? No. Pero porque tú no haces una ofrenda desde el corazón,
Dios no se puede acercar a ti en totalidad. Por eso que muchas veces hay gente que, mire, por eso que Pablo decía, renovaos, porque la gente que, escúchame, la gente que más vive en miseria es la gente que más guarda y que menos da. ¿Aló? Usted sabe, yo creo que usted leyó la Biblia conmigo. Hay una parábola de un hombre que guardó y dice, wow, he guardado tanto que tengo para vivir muchos años de mi vida. Y usted sabe lo que Dios le dijo, necio, esta misma noche vienen por tu alma. ¿Y qué vas a hacer con todo eso que guardaste? ¿Y usted sabe qué significa eso? Es que si Dios me está pidiendo algo, yo se lo voy a dar. A mí no me importa, escúchame, si tengo o no tengo, yo se lo tengo que dar. Porque si Dios me lo exige, si Dios me lo está pidiendo en el corazón, hey, Dios está de primero en mi vida y Él se merece lo mejor de mi vida. Si se lo va a dar, déselo fuerte a Dios. La oración, si usted no sacrifica, escúcheme, tiempo de Netflix, tiempo de TVN Noticias a las 6 de la mañana. Hay gente que pone la noticia a las 5:55, ¡pam! Y escucha toda la noticia. Use ese tiempo, sacrifique a Jenny Anense, a Catalia Pascual, sacrifíquela y ponga una adoración y ponga a orarse, ponga a interceder con Dios. Usted está aquí. Cuando usted sacrifica eso, escúcheme, eso sube como un olor fragante y Dios comienza a hacerte un crecimiento y Dios comienza a ensanchar tu territorio. Hay gente que tiene, míreme, hay gente que tiene 20 metros cuadrados en lo espiritual, pero hay gente que tiene miles de hectáreas. ¿Por qué? Porque han sabido sacrificar para poder recibir de Dios. Yo le dije que Dios se mueve en atmósferas. ¿Qué tienes que sacrificar? Trabajo. Escúchame, yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, pero si Dios te lo dice, sé obediente. Ay, Dios mío, cuando Dios me dijo que dejara el trabajo, lloraba todos los días, todas las noches, a toda hora. Nadie me podía hablar de eso, yo lloraba. Mi esposa, mire, mi esposa poco me ve llorando, pero ella nada más me decía de que hoy hay el trabajo y yo estaba llorando. Pero Dios me dijo, sacrifícalo porque yo te quiero dar algo mejor. Y yo me agarré de la promesa. Usted está aquí. Y usted sabe que era algo mejor. Quizás era algo mejor hasta para su vida. Porque Dios quería capacitarme en los secretos para poder impartirle en su vida. Dios quería que yo estuviera totalmente, míreme, enfocado en su obra para que usted pudiera crecer. Nosotros venimos desde una casita en Miraflores, donde iban 3, 4 personas. Y mira a su alrededor cuánto hemos crecido. Pero solamente ha sido, escúcheme. Y mi esposa es testigo. El día después que yo sacrifiqué mi trabajo, el día después Dios me mostró su fidelidad, porque el día después se comenzó a llenar la iglesia. Dios comenzó a moverse en lo sobrenatural. Comenzó a llegar gente, comenzó a llegar. Y yo decía, ¿de dónde viene la gente? Y gente que uno decía, que la gente decía, no, ese no se va a convertir. Mire, la gente, escúcheme, viene a la casa de Dios a buscar un pan fresco. Eso es una demanda que Dios pone en nuestro espíritu. Usted sabe que como pastor las ovejas necesitan pasto fresco. Y por eso nosotros tenemos que guiarles a pasto fresco. Es por eso que nosotros tenemos que capacitarnos, que buscarle. Y yo le estoy preguntando, si Dios está pidiéndote, escúchame, tu trabajo. ¿Cómo es que mi trabajo, pastor? Yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo. Yo te estoy diciendo que no pongas tu trabajo por encima de Dios. Porque hay gente que pone su trabajo por encima de Dios. Escúcheme, yo conozco gente que para no venir a la iglesia, no en esta iglesia, gracias a Dios, para no venir a la iglesia, se ponían a trabajar de maldad. ¿Aló? Y poco a poco se iban alejando. Y poco a poco se iban alejando hasta que se apartaban de Dios. Escúchame, el sacrificio te acerca a Dios. Cuando tú dices, Señor, toma esto como olor fragante,
toma esto, toma esta mala actitud, toma mi yo gruñón. Aló. Padre, toma mi ira, toma esto, yo te lo ofrezco como sacrificio. Que muchas veces cuando mi esposo me viene a preguntar algo, él no tiene una mala intención y yo le estoy sacando el sartén. Y no es para cocinarle la cena, sino es para tirárselo encima. Saca, pero mire, usted se ríe, pero eso también hay que sacrificarlo. Usted sabe cómo lo sacrifica, usted lo trae al altar y usted le dice a Dios, Dios mío, yo te lo entrego, tómalo. Toma mi mala actitud, toma mi mal pensamiento, escúchame, toma mi boca. Hay gente que no sabe controlar su boca. Todo lo habla, todo lo bochinchea, todo lo chismea. ¿Usted está aquí? Hay gente que no sabe controlar su boca. Y dice la Biblia que la lengua es uno de los miembros más pequeños, pero es uno de los más peligrosos. Dice que hace arder un bosque entero. ¿Sabe qué significa eso? Que si usted no controla su lengua le puede matar. Dios le decía a su pueblo, ustedes son hipócritas porque con la misma boca me alaban, pero con esa misma boca me maldicen. Míreme, si usted está buscando santidad, usted debe ser una persona que diga, cuando alguien le viene a traer un chisme, el chisme es de la última. El pastor, el pastor tenía la zapatilla sucia. Antes, cuando ya te están diciendo el pastor, tú dices, espera, aguanta ahí. ¿Eso me edifica o no me edifica? Mire, y pasa aún hasta, ¿sabe dónde más pasa? En los matrimonios. Las noches de sueño, antes de cerrar los ojos, los minutos del chisme antes de dormir. Oye, sí, porque tú escuchaste lo del vecino. Y muchas veces mi esposa y yo tenemos que decir, aguanta, ¿nos edifica esto? Nos va a edificar. Porque tú sabes que dice que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen nuestras buenas costumbres. O sea que tú puedes ser cambiado dependiendo de lo que tú hablas y de lo que tú escuchas. Si tú escuchas a alguien que está desenfocado, te va a desenfocar. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado a alguien que te dice, no lo hagas, no va a tener éxito? ¿Para qué tú vienes a la iglesia? Y la gente, míreme, la gente ha visto el avivamiento de Dios en su vida. Y ese día que le dijeron, ¿para qué vas tú a la iglesia? Cuando se están poniendo las zapatillas, comienzan a dudar. Porque están escuchando a la persona que no tienen que escuchar. Porque la gente habla en base a su fracaso. Escúchame, la gente que vive triste, en depresión, quiere que tú también vivas triste y en depresión. La gente, escúchame, la gente que no viene a la iglesia quiere que tú no vengas a la iglesia. Y después cuando tú dejas de ir a la iglesia te dicen, ay, es que tú eres un hipócrita. Antes de que estás en la iglesia ahora estás tomando. Aló. Por eso usted solamente debe enfocarse en sacrificar a aquel que lo llamó, a aquel que lo restauró, a aquel que le dijo, yo voy a dar mi vida por ti para poder sacarte de donde estás y llevarte a una luz admirable. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa, iglesia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que el sacrificio, escúcheme, el sacrificio muchas veces es entregarle algo a Dios. Muchas veces Dios te está pidiendo los hijos. Aló. Dios te dice, dame tus hijos. Cuando Dios te dice, dame tus hijos, es que ellos también se críen aquí en la presencia de Dios. Aló. Cuando Dios te dice, dame a tus hijos. ¿Usted sabe lo que hizo Ana? Yo me puse a pensar, ¿para qué Ana le pidió un hijo a Dios? Para después devolvérselo. Tanto lloró y tanto sufrió y después lo manda a vivir con Elí en el templo. Pero usted sabe cuál es el secreto ahí. Es que cuando tú le pides algo a Dios, Dios te va a pedir eso también a ti. Y Él quiere ver si tú estás dispuesto. Escúchame, para mí uno de los profetas más poderosos, cuidado que el más poderoso, escúchame, fue Samuel. Y Samuel nació de un milagro de una mujer que lloraba amargamente. Así que si tú estás llorando, no subestimes tu proceso.
Porque quizás de ese proceso está naciendo un Samuel que va a impactar las naciones. Profeta de Saúl, profeta de David, profeta sobre todas las naciones. Llora, escúchame, llora pero actúa rectito delante de Dios. Sufre pero actúa recto delante de Dios, sacrifícalo. Y se lo pidió a Dios y míreme, y se lo sacrificó a Dios y dice, toda su vida vivirá en el templo. Creció en el templo. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios hijos y los hijos nos hacen dejar de venir a la iglesia. Ay, Dios mío. Somos medianita. Y es verdad. Míreme, yo una vez yo le di a mi esposa, verdaderamente que uno debe orar dependiendo de la voluntad de Dios. Una vez una persona necesitaba un milagro. Y escúcheme, yo me desgarré. Escúcheme, cuando le digo me desgarré es que yo gemía delante de la presencia de Dios. Porque yo le decía, Dios mío, tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios grande. Hazle este milagro a esta persona, por favor, yo te lo pido. Escúcheme, mi esposa es testigo. Nosotros lloramos delante de la presencia de Dios para que Dios le hiciera el milagro. La persona venía pidiendo su milagro. Nosotros oramos, ¡boom! Dios le dio su milagro. Cuando Dios le dio su milagro, la persona agarró su milagro y dijo, chao que me voy. Y usted sabe, como pastor yo me sentí mal. ¿Usted sabe por qué me sentí mal? Porque yo le dije, Dios mío, ¿será que yo actué mal pidiéndote un milagro para alguien? Y Dios me reveló algo. Es que hay gente que pide milagro, pero no están listas para el milagro. Usted, antes de recibir un milagro, usted tiene que estar listo para el milagro. ¿Qué vas a hacer con un milagro? Quiero un milagro financiero. ¿Qué vas a hacer con ese milagro? Quiero un milagro, quiero tener un hijo. ¿Qué vas a hacer con ese milagro? Te lo vas a llevar y te vas a olvidar del obrador del milagro y te vas a enfocar en el milagro si no pones a Dios de primero. Y hay gente que agarra su milagro y se va. Hay gente que agarra su bendición y se va. Escúcheme, hay gente que viene a la iglesia. No viene por Dios, viene por su milagro y por su bendición. Pero cuando Dios le da su bendición, dice, bueno, ya objetivo cumplido, me voy. Hay gente que le dice, Dios mío, dame un negocio próspero, por favor, Dios mío. Mira, ahora mismo yo cobro $15 a la semana. Y la gente diezma y le da a Dios y le da a Dios. Y cuando Dios le da los millones, dice, bueno, yo voy para adelante. Y ahora sí yo me voy. Esto era lo que estaba buscando. Escúcheme, pídale a Dios, pero cuando Dios le da, no se olvide de Dios. Porque míreme, el objetivo del milagro no es la bendición. El objetivo del milagro es acercarme a Dios. Porque cuando Dios obra un milagro es para que tú te acerques a Él, no para que tú te alejes de Él. ¿Usted está aquí? Y si usted le va a pedir algo a Dios, dígale, Dios mío. Y yo le dije a mi esposa, yo me siento mal porque yo le estaba diciendo, Dios mío, yo desgarré mi alma. Y yo sentí que Dios le hizo el milagro porque yo estaba desgarrado. Se fue con su milagro, quedé más desgarrado. Dios mío, ahora sáname, Dios mío. Yo digo, la gente tiene que entender esto. La gente tiene que entender de que no se trata del milagro. Los milagros son buenos. Yo creo en los milagros, yo creo en la profecía. Todo eso es bonito, escúcheme. Pero lo importante que tiene que ir por delante de su vida es Dios. No le pida una casa bonita a Dios, una casa grande a Dios, si usted no está dispuesto a abrir un grupo Rúa. Ay, Dios mío. Pastor, no se me meta por ahí. No le pida un carro grande a Dios si usted no está dispuesto ni a llevar al hermanito a la parada. Padre, dame un carro. ¿Y para qué quieres un carro? ¿Para pasarte por la central con los vidrios abajo y la última de redimido y mirando a las demás? Voy a pasar, escúcheme, porque el corazón tiene que ser medido. Voy a pasar por donde mi antigua jefa, esa que me humillaba. Espérate que lo voy a pasar, se lo voy a parquear el carro frente. Se lo parquea. Jefa,
Y cuando se va le prende la alarma. Y Dios dice, yo no estoy en esa bendición. Yo estoy en una bendición de humildad, de que tú recibes. Míreme, algo que a mí me enseñaron: entre más tú creces, más te humillas a Dios. Entre más Dios te exalta, escúcheme, más a los pies de Jesús tienes que ir. Porque si no vas a ser cambiado. Es como la gente que quiere unción. Pastor, yo quiero unción, yo quiero ser usado, yo quiero predicar y hacer milagros. Tenga cuidado si no tiene el corazón correcto. Porque míreme, Dios no comparte su unción con nadie. Y si usted no le da la gloria a Dios, la gloria de Dios te mata. Por eso cada vez que usted hace algo para Dios, no lo esté publicando por ahí de que yo hice esto, yo hice lo otro. No, dígale: Señor, toma todo de mí, toma toda gloria, toma toda honra. Que la gente pueda ver a Dios en tus ojos, en tus obras. Usted está aquí. Y te sigo preguntando, ¿qué tienes que entregarle a Dios? El oído. ¿A quién le estás prestando el oído? Los ojos. ¿Qué están mirando tus ojos diariamente? Escúchame, el tiempo y aún la adoración. Mire, usted no ofrece sacrificio de adoración si usted viene a la iglesia y dice: ven, Mesías, ven. O usted está en el chat, en el teléfono y que: ven, Mesías, ven. Eso no es sacrificio. Sacrificio es que yo entrego mi alma, mi espíritu, mi corazón. Sacrificio es que yo me arrodillo, yo le digo: ven, ven que te estoy esperando. Eso es un sacrificio verdadero. Es por eso que la gente dice: no, lo que pasa es que yo no me puedo acercar a Dios, yo no siento a Dios. Usted no siente a Dios quizás porque está pensando en muchas cosas. Hay gente que está tan turbada, escúcheme, que el proceso lo aleja de Dios. Cuando el proceso es, escúchame, el proceso es creado para acercarte a Dios. Te lo voy a repetir: el proceso es para acercarte a Dios. ¿Usted sabe cuál es un sacrificio que es un olor fragante? El sacrificio correcto. Diga conmigo: el sacrificio que duele. Si duele es sacrificio. Si no duele es lo que quedó. Por eso que a mí me impresiona que una viuda dice que fue a darle a Dios. Y Jesús, siendo Dios, lo sabía todo y dijo: esta viuda ha dado más que todos ustedes. Y los discípulos dijeron: más que yo. Y si lo ponemos a ver, es verdad. O sea, cuando hacemos la suma, la viuda dio 3 centavitos. Y los discípulos pechones sacaban los billetes a 20, los billetes a 100 y lo ponían y decían: aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo. Y Jesús los confrontó. Escúcheme, Jesús confrontó hasta a sus propios discípulos. Los dejó en pena a todos. Porque ellos dijeron: estás equivocado, Jesús, esa doctrina no va ahí. Y Jesús le dijo: ustedes han dado y han sacrificado de lo que les sobra, pero esta mujer ha dado todo lo que tiene. Es muy diferente, mírame, la adoración de Abel con la adoración de ¿quién? ¿Usted sabe por qué? Las dos adoraciones, míreme, la adoración y el sacrificio, porque ambos fueron sacrificios, fueron bonitas delante de Dios, pero una Dios miró con agrado y la otra la miró con desagrado. Era la cantidad, era el tipo de ofrenda. ¿Sabe qué era? El corazón. Porque uno puede sacrificar y uno puede darles, escúcheme, uno puede darles servicio a Dios todos los días, venir a la iglesia diariamente y ofrecer sacrificios sin corazón. Un sacrificio sin corazón, escúcheme, no sube del templo. Un sacrificio, escúchame, un sacrificio sin corazón lo aplaude el pastor, pero no lo aplaude Dios. Usted está aquí. Por eso que porque usted sabe qué pasó. La ofrenda de uno era escogida,
era tratada. Él dijo, yo voy a tomar mi tiempo, voy a dárselo a Dios. Y la otra ofrenda era de lo que le sobraba, lo que sea. Vamos a pintar la iglesia. ¿Qué me importa si usted no es en mi casa? Pinta como sea, no me importa esto. Yo estoy aquí en su casa, come. No se caiga nada, aquí come, que se ensucie ese piso. Se ensucia el piso, usted no lo limpia, porque usted no ha entendido que esta es la casa de Dios. Usted no ha entendido que en las cosas pequeñas hay grandes triunfos. Usted no ha entendido que en los pequeños sacrificios, escúcheme, hay grandes glorias. ¿Cómo hay gente que le pide una gloria grande y no le puede sacrificar algo pequeño a Dios? ¿Cómo Dios te puede pedir tu hijo? Escúchame, si tú no estás dispuesto a dejar tu tienda. Escúcheme, antes de recibir un milagro, Abraham tuvo que dejar su tienda y su parentela. Y cuando recibió su milagro, Dios le dijo, dame a tu hijo. Y lo que más me gusta es que ya él tenía un hijo. Y yo digo, ¿por qué no le pidió a Ismael? ¿Por qué no le pidió a Ismael? Dios le dijo, no, ese no lo quiero. Yo quiero el que tú más amas. Porque el sacrificio tiene que doler. Yo te pregunto, ¿qué es lo que más ama en esta vida? Sacrifícalo. Muchas veces nosotros vamos al closet, ¿qué voy a regalar? Lo que está roto, lo que está viejo. Usted sabe, muchas veces cuando yo digo eso, voy a regalar algo, Dios me dice, esa camiseta que te gusta, que todavía la usas, agárrala y regálala. Y yo le digo, no, Dios mío, esta es la que me pongo, esta es la negra de todos los viernes y domingos. Usted está aquí. Y Dios me dice, regálala. Mi esposa es testigo, yo he regalado zapatillas nuevecitas. Pero hay gente que va al closet y tienen, escuchen, no es que no tienen. Y dicen, ¿qué? Esa no. Esa es la que yo voy para los domingos para la iglesia. No. Ese es para cuando el ujier, cuando el doblo en la puerta me abra, yo entre, regia. Esa no la puedo regalar. Escúchame, dependiendo de tu sacrificio. Mire, en estos días Dios me dijo, mire, hay sacrificio. Mire, Dios le dijo a David que el pueblo, mire, porque cuando uno no es entendido, uno piensa que en la mayoría de los sacrificios hay bendición. Pero le dije antes, sacrificio sin corazón no tiene acción. Usted sabe cuándo Dios se manifiesta, cuando Dios te pide algo y tú eres obediente. En estos días Dios me dijo, había una camisita que a mi esposa ya ella no la ha visto. Había una camisita que a mi esposa no le gustaba. Entonces la camisa a mí sí me gustaba, era bien veranera. Y yo me la ponía con pantalón corto y eso. Y mi esposa dice, esa camisa no te queda bien. Yo, a mí me gusta, yo me voy. Pero la camisa en su reverso decía algo de Stranger Things. Decía de que Spirit yo no sé qué. Pero no era de Espíritu Santo. Y cuando yo lo leí, yo lo venía leyendo de hace varios días. Y Dios me dijo, sacrifica eso. Porque es anatema. Me dijo, sacrifícalo. ¿Usted sabe lo que hice? Lo envolví, lo metí en la basura y lo boté. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces hay anatema. Y usted dirá, pastor, esa palabra yo no he llegado a ese versículo. ¿Qué es anatema? Anatema es algo que no le pertenece a Dios o quizás tiene una maldición dentro de sí. Escúcheme. Y muchas veces cuando tú no sacrificas lo correcto delante de Dios, se vuelve anatema. Y te está robando la bendición. Cuando tú no sacrificas lo correcto, te está robando la bendición. Y tú dices, pero yo sirvo, pastor, pero no hay efecto. Yo vengo todos los días y yo canto y yo abro la puerta y yo enseño, yo hago esto, pero yo no siento que Dios me esté prosperando. Busca dentro de ti qué tienes que sacrificar. ¿Qué hay que sacrificar? Aló, escúcheme, tome el mensaje como si fuera para usted. No me piense en alguien más.
Porque cuando la palabra de Dios es soltada, uno la tiene que tomar para uno mismo. Uno tiene que pensar de que este es para mi primo que no vino, se lo voy a mandar. ¿Qué hay dentro de mí que tengo que sacrificar? ¿Qué es lo que tengo que sacrificar? Dios mío, diga conmigo, sacrificio trae bendición. Abraham sacrificó lo más preciado porque le dolía. Abraham le dolía a su hijo. Él dijo, mi hijo amado. Usted sabe, el sacrificio verdadero es el que duele, porque es el sacrificio que trae la obediencia, y la obediencia trae el acercamiento a Dios. Yo le dije esto al principio. La manera de acercarse a Dios es a través del sacrificio correcto. Porque la palabra sacrificio, corbá, significa ¿qué? Acercamiento. Poner menos distancia. Y sabe, Dios sabía ese concepto. Dios creó todo. Dios es el Dios del universo. Él creó el lenguaje, Él creó la etimología, Dios creó todo. Y como Él sabía que esa era la única forma, escúchame, de que el pueblo se acercara a Dios a través del sacrificio, hacían sacrificio del perdón de los pecados. Agarraban una oveja, la degollaban, derramaban la sangre en el altar, y esa misma oveja era quemada en el altar con llama, y eso subía como olor fragante. Pero esa acción era la redención de la relación entre el pueblo y Dios. Y Dios dijo, yo quiero que mi pueblo se acerque a mí. Y miren este gran ejemplo. Dios todo lo que enseña lo hace. Solamente una persona lo entendió. Todo lo que enseña lo hace. Por eso Él tuvo que enviar a su hijo. Porque Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su ¿qué? A su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios dijo, tengo que sacrificar para que mi pueblo se acerque a mí. O sea que el sacrificio de Jesús era para que tú vinieras delante de Dios cerquita. Y Dios dice, yo te enseñé eso, de que a través de Jesús yo sacrifiqué. Como tú no vas a sacrificar si yo te lo enseñé? Hay gente que no entiende, hay gente que dice, pastor, ya le están saliendo canas, esas predicas son viejas. Escúcheme, cuando usted sacrifica, usted se acerca a Dios. ¿Qué hay que sacrificar? ¿Qué hay que sacrificar? Y Dios dijo, y ¿sabe qué? Como Dios se lo pidió a Abraham, también Dios lo dio. Dice la Biblia que Dios, cuando Dios le pidió a Abraham Isaac, cuando se lo pidió a su hijo Isaac, se lo mencionó y le dijo, ese hijo que tú amas, ese hijo que tú tanto amas. Y eso fue una profecía a lo que Él iba a dar. Porque te digo, Dios no te pide algo de lo que Él no está dispuesto a dar. Porque cuando Dios te pide algo es porque Él también te va a dar algo. Dice la Biblia que Él no es deudor de nadie. Te lo voy a repetir, Dios no es deudor de nadie. Todo sacrificio tiene su recompensa. Y recompensa en los cielos. Jesús llamó a sus discípulos a dejar todo lo que tenían. Yo le dije, sígueme, era la palabra. ¿Usted sabe cuántas veces se menciona sígueme en la Biblia? Y yo creo que he conversado con mi esposa y le he dicho, pero Jesús no tiene otra estrategia, porque esa ya no nos funciona a nosotros. Imagínate que nosotros vayamos a evangelizar y le pasemos a alguien de que sígueme. Y Jesús, mire, esa era su forma de evangelizar. Jesús no salía con panfletos y no enseñaba de que vamos a sentarnos y vamos a hacer, sígueme. Pero hay una diferencia de cuando Dios te llama a cuando tú quieres ser llamado. Porque te lo dije antes, ¿tú sabes cuántas veces Jesús dijo sígueme? A veces pensamos que fue a los 12 discípulos,
fue a los 12 discípulos. Y en estos días, hoy en antes estaba leyendo que llamó a Felipe de la misma manera: Felipe, sígueme. Y en estos días estábamos hablando que Felipe fue el que le enseñó al etíope que no entendía la palabra de Dios. ¿Cuánto había crecido Felipe? Escúcheme, para hacer la de Goku. Desaparecerse en un lugar y aparecerse en otro lado. Y yo digo, Dios mío, tú tienes que estar en el espíritu para poder hacer eso. Pero Felipe comenzó como un simple discípulo que iban ahí. Yo me imagino que cuando todos lo comenzaron a seguir, los vecinos decían: ahora estos sí están locos. Ese Felipe está loco. Ahora que está siguiendo a un tal Mesías. Dependiendo de lo que tú quieres ser llamado, a sí mismo vas a ser escogido. Escúchame. En una ocasión se le presentó un hombre, un joven, a Jesús y le dijo: Señor, he seguido todos tus mandamientos. Todos los he seguido desde mi juventud, desde muy pequeño he sido, mírame, he sido fiel a todos tus mandamientos. Y Jesús le dice: bien has hecho. Ahora, para que tú seas perfecto, ¿sabes qué significa perfecto? Escogido. Para que yo te pueda escoger, dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Escúcheme, el pecado no es el dinero, el pecado es el amor al dinero. Y Jesús le estaba diciendo: suelta todo y sígueme. Porque para que, escúchame, para tú poder seguir a Jesús, tú tienes que soltar todo. Todo lo tienes que soltar, todo lo tienes que sacrificar. Porque cuando Jesús te va a vestir, Él quiere vestirte con ropa nueva. Él no quiere que tú traigas la zapatilla viejita. Él quiere ponerte vestiduras blancas, vestiduras santas y sagradas delante de Él. Y le digo: vende todo lo que tienes y sígueme. Dice la Biblia que el joven se dio la vuelta, se entristeció y se fue. O sea que no fue a los 12 discípulos que Jesús llamó solamente. Yo no sé si ese era el discípulo número 13. Yo no sé si ese era el próximo Pedro, el próximo Juan. ¿Usted se sabe el nombre del joven rico? ¿Usted se lo sabe? ¿No se lo sabe? Yo tampoco. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia no pierde su tiempo en gente que no está dispuesta a sacrificar, gente que no está dispuesta a dejar nada. La Biblia no pierde su tiempo. Escúcheme. Y la historia del joven rico quedó allí. Se fue triste porque tenía muchos bienes y muchas posesiones, dice la Biblia. Y yo digo: Dios mío, eso le pasó a Mateo. Mateo, yo creo que usted entienda que ser recaudador de impuestos en los tiempos de Roma era una posición que escúchame, tú tenías Lexus, tú eras un hombre rico, era como un político en este tiempo. O sea, era un diputado, pero de lo más grande. Yo no he visto diputados en estos carritos en Picanto. Yo no he visto ni uno. Y si usted, tómale una foto y me la manda. Todos andan en Prado, en Lexus, en cosas. Escúcheme, tienen hasta conductor. Y a veces nosotros ponemos a Mateo de esa forma. Y The Chosen lo muestra, míreme, The Chosen lo muestra como el más pulcro de todos los discípulos. El más inteligente, el contador, esto y lo otro. Y está bien. Pero yo quiero que tú entres en esta perspectiva. O sea, Mateo era un hombre que tenía plata. Porque a él lo tomaban como traidor de Israel, porque él le cobraba a su pueblo, pero trabajando para los romanos. O sea, él tenía un buen trabajo. Los otros eran pescadores. Si pesco, como. Si no pesqué, no comí. Usted está aquí. Y Dios le dijo: sígueme. Jesús le dijo: sígueme. Y él, dejando todo, se fue. Y yo te pregunto en este día: ¿qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que dejar? La Biblia también dice que había otro hombre que le dijo: Señor, deja que yo vaya y me despida de mi familia. Y otro dijo: Señor, deja que
yo entierre a mi padre porque acaba de morir. Y lo más loco de esto es que Jesús no los esperó. Jesús agarró su muleta y se fue. ¿Y usted sabe qué significa deja que los muertos entierren a sus muertos? Es que deja que la gente se encargue de lo que la gente tiene que hacer y tú encárgate de las cosas de Dios. Cuando tú te encargas de las cosas de Dios, tú sacrificas para Dios. ¿Usted está aquí? Porque el sacrificio, te lo voy a, y ya cierro con esto. El sacrificio es dejar todo por Dios. La gente que deja a medias vive a medias para Dios. Y son la gente que vive en depresión, que vive en tristeza toda la vida. Hay procesos y yo le entiendo, porque todos pasamos procesos. Pero dependiendo de cómo tú dejes, así mismo Dios te va a bendecir. Porque recuerda que el sacrificio es acercamiento a Dios. Ponte de pie en esta noche. Espíritu de Dios, da revelación en esta hora.